En un mundo que fácilmente convierte el cuerpo en mercancía para exhibir y negociar, el Evangelio nos anuncia una verdad totalmente distinta. Cada persona es un templo de Dios. El cuerpo no es solo depósito de placer ni escenario de presiones estéticas, sino lugar creado para expresar un amor fiel y respetuoso. Cuando nos atrevemos a mirar lo que está dañando nuestro cuerpo, iniciamos el camino de regreso. Dejamos que la palabra de Dios y los sacramentos sanen y restauren la dignidad sagrada en lo más profundo de nuestro ser. Queridos hermanos, cuando el profeta Ezequiel cuenta que desde el umbral del templo brotaba un pequeño hilo de agua hacia oriente, que luego crecía hasta convertirse en un río que daba vida a todo lugar por donde pasaba. Somos introducidos en un misterio profundo. Dios es la fuente de la vida. Esa agua avanza hacia la tierra reseca, llega hasta el mar salado y hasta el mismo mar queda saneado. Esta imagen no es solo un cuadro bíblico, sino una palabra que se abre al corazón. Cuando la gracia de Dios se derrama, las zonas áridas de nuestra vida, hábitos endurecidos, relaciones quebradas o inquietudes que arden en silencio pueden revivir. No hay terreno que este río no pueda regar, ni herida que la mano sanadora del Señor no pueda tocar. El Salmo canta: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Donde Dios está presente, la paz no es una emoción pasajera, sino un cimiento. Muchos hogares hoy soportan la presión de los tiempos. Muchos jóvenes son arrastrados por un ritmo apresurado y por criterios de valor frágiles. Sin embargo, cuando dejamos que el río de la gracia fluya, con un momento de silencio orante, con la participación en la liturgia con corazón sincero, o con un gesto de perdón que supera el orgullo, reconocemos que hay alguien en medio de nosotros que sostiene y mantiene firme el corazón. San Pablo recuerda un único fundamento: Cristo. Afirma con claridad que nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Todos los proyectos de la vida, trabajo, previsiones, planes, si se construyen sobre otro fundamento, se agrietan cuando llegan las pruebas. En cambio, si colocamos como piedra angular a Cristo, aprendiendo de su mansedumbre y humildad, la casa de nuestra vida permanece firme. Y añade: ustedes son templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Esto no es solo una bella idea, sino una verdad viva. Nuestro corazón es santuario, nuestro cuerpo es templo y nuestra alma es morada del Espíritu Santo. Por eso, cada pensamiento y cada elección adquieren una dimensión de culto, o glorifican a Dios, o hieren el lugar sagrado dentro de nosotros. El Evangelio según San Juan nos conduce a una escena poderosa. Jesús entra en el templo, ve el intercambio comercial, trenza un látigo, expulsa a los animales, vuelca las mesas de los cambistas y dice: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. No por ira, sino por reverencia a lo sagrado.
El hombre puede acostumbrarse al ruido y a los cálculos incluso en el lugar destinado al culto. A veces incluso justificamos que todo es necesario, pero la palabra del Señor nos invita a algo más hondo: devolver a Dios lo que es de Dios, el silencio, la pureza y la sencillez del corazón. Esa palabra también sacude el templo interior de cada uno. Hay algo que se está comprando y vendiendo. En nuestro corazón rezamos a veces como si se tratara de un intercambio más que de una confianza. Permiten nuestras ambiciones o comparaciones ocupar el lugar reservado a Dios. Cuando los judíos piden un signo, Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron en el templo de piedra, edificado durante 46 años. Pero él hablaba de su propio cuerpo, el templo verdadero que sería levantado en la gloria de la resurrección. A partir de aquí, el lugar del encuentro con Dios ya no queda limitado a una obra suntuosa, sino que está en el Hijo único y por Él en el corazón que se abre al Espíritu Santo. Esto no disminuye el valor de nuestros templos, sino que nos ayuda a entender que toda piedra apunta a la piedra viva, que es Cristo, y que toda liturgia debe conducir a la comunión con Él. Cuando la iglesia conmemora la dedicación de un templo, lo que se nos recuerda no es la arquitectura exterior, sino la vida de la comunidad, donde hay misericordia, apoyo mutuo en la debilidad y una decisión firme de custodiar lo sagrado de la liturgia y del propio corazón. Oli, el río de la gracia que brota del templo, sigue fluyendo y riega los terrenos secos de la vida social de hoy, donde los enfermos necesitan consuelo, donde los trabajadores se esfuerzan por vivir con honestidad, donde los jóvenes buscan una dirección firme. Cada familia, cada pequeña comunidad orante será como un canal que conduce esa agua santa. Dejen que el celo por la casa del Padre arda desde dentro. Practiquemos pasos sencillos pero perseverantes. El primer paso es reservar un momento de silencio diario para examinar el corazón. El paso siguiente es identificar qué se está comerciando en el interior para poder soltarlo, tal vez un hábito negativo o una preocupación subterránea. El último paso es colocar nuevamente como fundamento a Cristo mediante una elección concreta. Reconciliarse con alguien, vivir con mayor justicia o volver con fidelidad a la vida sacramental. Entonces brotarán frutos buenos en las orillas del río de la gracia, una paz estable, un gozo transparente y la fuerza para servir. Que podamos beber del agua que brota del corazón de Cristo, para que toda zona árida sea regada. Que el celo de Cristo caliente el alma para custodiar lo santo, y que el Espíritu Santo nos haga piedras vivas, edificadas sobre el fundamento que es Jesucristo, para que nuestra vida no vuelva a tambalear ante las pruebas. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy es como un espejo limpio que nos ayuda a revisar la manera en que vivimos la fe. A veces dejamos que lo sagrado quede cubierto por cálculos y que la relación con Dios lleve el tinte del intercambio.
La imagen de Jesús purificando el templo nos recuerda que la gracia no es algo que pueda poseerse y que el corazón del creyente no es un lugar para tasar. Dios concede sus dones como la luz del sol que ilumina todo. Sin exigir pago, lo que Él desea es un corazón que crea y que se abra. Por eso, incluso los gastos pastorales necesarios deben vivirse con espíritu de justicia y servicio. Todo abuso o búsqueda de provecho personal solo hiere la belleza del culto y seca nuestro propio corazón. A veces nos acostumbramos a rezar en clave de yo ofrezco, Dios me concede, como si lo que damos pudiera obligar al Señor a responder. Pero el Evangelio invierte esa lógica. Pongan en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará en su justa medida. Cuando damos en lo oculto, cuando servimos sin buscar reconocimiento, cuando guardamos el corazón limpio en el altar y en la vida, la gracia de Dios se derrama libremente y descubrimos la alegría del Hijo, la alegría de estar en la casa del Padre, más que la de obtener lo que deseamos. En el camino de la fe aparece otra tentación silenciosa: acudir a lo sagrado como una especie de garantía en tiempos difíciles. La Iglesia nos invita a venerar a los santos, aprender de su ejemplo y confiar en la intercesión de la Virgen María. Pero el centro de la fe sigue siendo Cristo, único mediador. Cuando ponemos lo milagroso por encima de la voluntad de Dios, la fe se vuelve frágil. La fe madura sabe pedir con corazón filial, sin imponer. Sabe acoger incluso cuando la oración no es respondida como quisiéramos, porque confía en que Dios siempre nos conduce a un bien mayor. Volvamos al interior y preguntemos: ¿hay algo que se esté comprando y vendiendo en mi corazón? A veces rezamos, pero estamos negociando. A veces ayudamos a alguien, pero buscando elogios. A veces participamos en la comunidad por miedo al juicio. El primer paso es mirar de frente lo que nos mueve. El paso siguiente es elegir un gesto pequeño para devolver libertad a lo sagrado. Dar en secreto, orar en silencio, pedir perdón sin justificarme. Finalmente, fijemos la mirada en Cristo crucificado, aquel que se entrega del todo sin exigir retorno para aprender el ritmo de la gracia. Dar, confiar, agradecer. El gesto de Jesús en defensa de lo sagrado del templo también suscita una pregunta muy personal. ¿Arde aún en nuestro corazón el amor por la iglesia? Ese fuego no es ruidoso ni impulsivo, sino perseverante y responsable. Cuando la iglesia es incomprendida, cuando los servidores de buena voluntad son juzgados con injusticia, cuando la comunidad muestra sus límites, ese fuego nos invita a orar, a defender la verdad con caridad, a sanar con humildad. Amar a la iglesia es también custodiar la santidad de la liturgia, respetar el silencio, participar en la misa con el corazón vigilante, para que ese lugar sea realmente la casa del Padre para todos. Otra tentación de nuestro tiempo es la indiferencia. Oímos de hermanos perseguidos y el corazón se enfría. El amor por la iglesia nos ayuda a salir del repliegue, llevarlos
a la oración, ofrecer un pequeño sacrificio, sostener a los más frágiles dentro de nuestra propia comunidad. Esos gestos ocultos tejen la comunión del cuerpo de Cristo y mantienen el fuego encendido, manso y constante. El verdadero celo no se opone a la mansedumbre. El verdadero ardor no se opone a la misericordia. Jesús volcó las mesas de los cambistas, pero no derribó a las personas. Quiso liberarlas de una imagen distorsionada de Dios. Así también, al defender lo sagrado, dejemos que nuestras palabras estén empapadas de la ternura del Maestro. Decir la verdad sin herir, corregir sin humillar, restablecer el orden sin perder el respeto por la dignidad del otro. Una comunidad que vive así se vuelve signo de paz en la ciudad. Quien entra percibe el silencio. Quien se acerca siente la bondad. Si nos preguntamos ¿cómo alimentar ese fuego cada día? Volvamos a lo sencillo. Algunos minutos ante el sagrario, un acto de caridad escondido, una conversación de reconciliación, una decisión de custodiar la pureza en el hablar, perseverando en estas pequeñas prácticas. La casa del Padre en nuestro interior se iluminará y la comunidad Templo Vivo será edificada con piedras que saben unirse en la caridad. Que el Señor nos conceda detenernos ante los puestos de mercado, acumulados en el corazón para escuchar su voz, suave y firme. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Que amemos a la iglesia con acciones concretas, de orar, defender y edificar, y que nuestro corazón permanezca firme en el orden del reino. Colocar a Cristo en primer lugar, para que todo lo demás sí es realmente necesario para la salvación y el verdadero bien nos sea dado según el modo propio de la gracia. Queridos hermanos, al escuchar el recordatorio de que hay muertes de cristianos que quedan sepultadas en el silencio y ocultas por las consideraciones del mundo, nuestro corazón se conmueve para reconocer de nuevo la dignidad sagrada de toda vida. Ante Dios, ninguna vida es de segunda categoría. Y cuando un creyente que avanza por el camino de la perfección en Cristo debe afrontar la persecución o el derramamiento de sangre, esa vida se convierte en semilla silenciosa para la iglesia. No alimentamos el rencor, sino que mantenemos el alma vigilante. No dejamos que la amargura nos gobierne, sino que perseveramos en la oración. No nos encerramos, sino que nos adherimos con más fuerza al cuerpo místico que es la iglesia. Amar a la iglesia no es solo respetar al Santo Padre, a los pastores o a los consagrados. Amar a la iglesia es reconocer que cada bautizado lleva en sí la presencia viva de Cristo. Cada persona es una piedra viva en el edificio espiritual. Cuando un hermano o una hermana cae, no juzgamos, sino que lo ayudamos a ponerse en pie. Cuando la comunidad manifiesta límites, compensamos con la oración, la paciencia
y pequeños actos de caridad. Esa comunión silenciosa es la que teje la belleza de la casa que Dios edifica en medio del mundo. A partir de la imagen del templo de Jerusalén, Jesús nos conduce a una verdad más honda. Él es el templo verdadero, donde Dios y el hombre se encuentran en espíritu y en verdad. Y porque le pertenecemos, nuestro cuerpo y nuestra alma se convierten en templo del Espíritu Santo. Este es un gran don y también una dulce responsabilidad. Al sabernos santuario de Dios, aprendemos a vivir, pensar y elegir de modo que honremos lo sagrado, no para tener miedo, sino para entrar en la verdadera libertad. Libertad de las pasiones que hieren la dignidad. Libertad de hábitos que oscurecen la imagen de Dios en nosotros. Por ello, la conciencia no puede aceptar la cosificación del cuerpo. Cuando el cuerpo se reduce a objeto de placer o mercancía de intercambio, cuando la intimidad se separa de la dignidad y la responsabilidad, perdemos la belleza de una vocación. El cuerpo fue creado para expresar un amor fiel y respetuoso. Nadie es un objeto, nadie es un medio, cada persona es un templo. Por eso, si algo está dañando el cuerpo, sustancias adictivas, contenidos que ciegan la conciencia, hábitos permisivos, seamos valientes para salir. El primer paso es reconocer la herida. El siguiente, buscar un acompañante espiritual o pastoral. Y el último, poner la vida bajo la luz de la palabra de Dios y de los sacramentos para ser sanados y recobrar la libertad. En la sociedad a veces se prodiga un cuidado excesivo a las mascotas, mientras se es indiferente ante los pobres, los migrantes y quienes viven en la periferia. El Evangelio nos invita a reordenar la creación. La persona humana, varón y mujer, posee una dignidad única por haber sido creada a imagen de Dios y redimida por Cristo. Apreciamos a las criaturas, tratamos con bondad a todo ser vivo, pero sin olvidar que el hermano trabajoso, la hermana cansada, son templo de Dios. Despreciarlos es ultrajar la casa del Señor. Ofrecerles una mirada, un plato de comida, una oportunidad, es encender la luz en un templo oscurecido. El amor a la iglesia se vuelve elecciones concretas en la vida diaria. En medio del torrente de noticias, no permitimos que el corazón se vuelva indiferente ante el sufrimiento de los fieles cercanos o lejanos. Oramos con perseverancia, ofrecemos un pequeño sacrificio, apoyamos una obra pastoral confiable o sostenemos a una familia de la parroquia en dificultad. En la vida parroquial, elegimos custodiar la dignidad de la liturgia, valorar el silencio y no convertir la capilla en un lugar ruidoso. Participamos en la Santa Misa con corazón despierto y salimos con la misión de ser un pequeño arroyo que lleve vida a los ambientes resecos. Si nos inquieta cómo honrar el cuerpo como templo sin caer en rigorismos tensos, la respuesta está en el amor. Cuando sabemos que somos amados, deseamos cuidar
bajo la mirada misericordiosa del Señor, dejamos de tratar el cuerpo como una posesión y lo cuidamos como discípulos que pertenecen al Maestro. Vida ordenada, descanso suficiente, trabajo honesto, templanza, evitar contenidos nocivos y abrir diálogos sanos. Estos hábitos constantes se vuelven ladrillos firmes para el templo interior. En las relaciones, el respeto al templo del otro se expresa en la delicadeza, la fidelidad, la capacidad de pedir perdón y de perdonar. El amor conyugal, consagrado en el sacramento del matrimonio, se convierte en lugar donde Dios se manifiesta en lo cotidiano. Cuanto más puro y fiel, cuanto más sabe acoger y entregarse, tanto más refleja la belleza del templo vivo. La amistad en el Señor nos libera de apegos que marchitan el alma. La solidaridad comunitaria nos hace menos solos y más fuertes. Al recordar a los hermanos perseguidos que los medios fácilmente olvidan, no nos sumergimos en la amargura, más bien dejamos que el corazón se haga altar de comunión. Pedimos la gracia de alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran, de vivir veraces y mansos en medio de rumores, de hablar cuando sea necesario con la verdad y la caridad. Así, la iglesia es reconocida no por el estruendo, sino por el buen olor de Cristo que se desprende de personas sencillas que viven lo extraordinario. Adorar a Dios en el templo del corazón. Queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir como templos con puertas abiertas, para que quien pase encuentre luz, frescura y apoyo. Que el fuego de amor por la iglesia arda manso y perseverante. Que el respeto por el cuerpo y el alma sea un testimonio convincente para un mundo cansado. Que cada uno sostenga a quien es más frágil y juntos reconstruyamos los muros agrietados de la comunidad con el cemento de la misericordia. Padre bondadoso, guárdanos en la verdad. Jesús, templo verdadero, permanece en medio de nosotros. Espíritu Santo, purifica y unge el templo de nuestro corazón.